Buen día, mi nombre es Elsin García Calderón. Este es mi momento 2 de mi actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia de fisiopatología aplicada 3. A continuación les voy a hablar sobre la sepsis. Vamos a comenzar con sus definiciones. La sepsis es una respuesta inflamatoria sistemática frente a la infección que puede generar una reacción inflamatoria generalizada que a la larga puede inducir disfunción orgánica múltiple. Las bacterias y sus toxinas desencadenan una respuesta inflamatoria más intensa. Otros microorganismos generadores de dicha respuesta son virus, hongos y parásitos. El síndrome de respuesta inflamatoria sistemática es una respuesta sistemática a una gran cantidad de estímulos manifestada por dos o más de los siguientes criterios. Aquí nos muestra cuáles son los criterios que deben de estar normales, como la frecuencia cardíaca, la hiperventilación, frecuencia respiratoria, leucocitos y temperatura. El síndrome de respuesta inflamatoria sistemática es inespecífico y puede ser causado por isquemia, inflamación, traumatismo, infección o varias agresiones combinadas. Por lo tanto, no siempre está relacionado con una infección, aunque en los últimos años los criterios de diagnóstico terapéuticos de la sepsis y del síndrome de respuesta inflamatoria sistemática se han separado, centrándose más en las causas infecciosas. Los procesos fisiopatológicos presentes en la sepsis y el síndrome de respuesta inflamatoria sistema no infeccioso son muy parecidos, lo que hacen apropiada una evaluación del síndrome de respuesta inflamatoria sistemática como enfermedad crítica. Ahora nos vamos por los criterios y las fases. Criterios para diagnóstico de sepsis. Aquí nos van a mostrar cada uno de los rangos. Vamos a comenzar con los parámetros generales, que son la fiebre, la hipotermia, la frecuencia cardíaca, la taquipnea, la alteración del estado mental, edema significativo o lance de fluidos positivos, hiperglucemias. Los parámetros inflamatorios son los leucocitos, leucopenia, recuento de glóbulos blancos normal a no más de 10%, la proteína, la procalcitonina en la lama, y los parámetros hemodinámicos son la hipertensión arterial, su edad, la saturación venosa mixta de oxígeno y el índice cardíaco. Los parámetros de disfunción orgánica, hipoxemia arterial, oliguria aguda, incremento de la creatinina, anormalidades de la coagulación, ileo, trombocitopenia, hiperbilirrumenia. Las fases de estrés metabólico en la sepsis y en la que consiste cada una son dos. La fase de hipermetabolismo o choque se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante la fase B se deben a la ingesta, actividad cistatínica que ocasionan caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo ello asocia a un aumento de las contracciones sanguíneas de la glucosa lácteo y ácidos grasos libres. La segunda fase es la de hipermetabolismo o catabolismo. Se desarrolla en el periodo posreanimación luego de alcanzar la estabilidad hemodinámica y correcta saturación tisular del oxígeno. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo dado por el aumento del gasto energético y con ello el consumo de O2 y la producción de CO2. Se ha reportado que el gasto energético alcanza un pico entre 3 o 4 días después de lo ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. No obstante, el gasto energético puede persistir elevando hasta el 10º día postrauma incluso. Producción de proteínas de la fase aguda, excreción NUM aumentada, velocidad metabólica aumentada y alteraciones en el empleo de nutrientes. Sepsis. Ahora nos vamos a ir con los cambios fisiopatológicos. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2.0 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse
aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. La falla orgánica múltiple en la sepsis es cuando se deprime la glucogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia, aumentando la concentración sanguínea del ácido láctico, con lo consiguiente los ácidos metabólicos, y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. A su vez, el aporte oxígeno de proteínas esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de la urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente, agravando la desregulación del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoanomiacal. En lo que toca al metabolismo graso, durante esta se observa una disminución tanto en la capacitación hepática como en la oxidación de las grasas, lo que conduce tanto a la disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos como el desarrollo de la hipertriglicerina. Asimismo, se reduce la tasa de citogénesis. Paradójicamente, la lipogénesis se incrementa, lo que traza el aumento del consciente respiratorio. 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple son, en parte del sistema cardiovascular, disminución de la fracción de eyección, aumento de la permeabilidad capilar, arritmias e hipertensión arterial. Por parte del sistema respiratorio, hipoxia que requiere por al menos días progresivo que requiere 0 FO2, menos 50% disminución de la reacción. El sistema hepático, hiperbilirubinemia, transaminocemia, icterixia, elevación de la FA, prolongación del tiempo de protrombina y disminución de la albúmina sérica. Por parte del sistema renal, disminución de diuresis, aumento de la creatinina sérica. Sistema hematológico, disminución de la cuenta plaquetaria, elevación de la cuenta leucitaria. Sistema gastrointestinal, ileo con intolerancia a la vía oral, úlceras por estrés, colecistitis aguda litiática. El sangrado secundario a la enfermedad de la mucosa es un problema potencial en pacientes sépticos. La anatomía gástrica con resultado de elevación del estómago, la permeabilidad de la mucosa intestinal con pérdida de la función de barrera, en parte del sistema neumológico, alteración mental, disminución del estado de alerta hasta el coma, y por parte del sistema metabólico, hiperglucemia con requerimientos de insulina, alteración de hormonas tiroides. Ahora vamos por la intervención nutricional. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? No basta solo con satisfacer las necesidades que exhibe el paciente, incrementadas por las edemas de energía, nitrógeno y otros nutrientes, sino también modificar proactivamente el sistema inmune para montar una respuesta más efectiva ante la infección de la sepsis y agresión metabólica que se echa a andar como subsecuencia. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe iniciar en la sepsis? Los beneficios de esta práctica sobre objetivos secundarios tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de intervención de la UCI y hospital. Se recomienda en cuanto al tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral es de elección de la parenteral. El inicio de la nutrición enteral se debe ser precoz, esto es, dentro de las primeras 28 a 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras resucitación del paciente. Las consecuencias de la nutrición enteral de la sepsis son la incidencia publicada del sistema intestinal asociado a la nutrición enteral. Suele ser baja, sobre todo si se trata de la nutrición postpilórica. Por lo tanto, nada contraindica la administración de la nutrición enteral en las fases tempranas del choque. Es recomendable que la nutrición enteral se inicie tras la reducción adecuada del paciente. En cualquier caso, es necesario, sobre todo en las fases iniciales del síndrome, un control estrecho de los siguientes de intolerancia intestinal como distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos a fin de la
que afecte temprana. La nutrición completa o trófica, ¿cuál? Por mi parte, yo considero que la nutrición más adecuada sería la trófica, ya que este tipo de pacientes debe ir dando una nutrición paulatinamente, ya que existe un posible daño si se aporta la energía que supuestamente necesita. En cambio, la alimentación enteral trófica o alimentación mínima, como su nombre lo indica, es aportar pequeñas cantidades de alimentación en aportes hasta de 500 kilocalorías por 24 horas. Con el objeto de promover la estimulación ante el precoz y evitar la atrofia de las vellosidades intestinales a causa del ayuno. Numerosos estudios han demostrado los efectos beneficiosos de la alimentación enteral mínima, sin que haya documentado efectos adversos significativos. El aporte precoz de nutrimentos modifica la movilidad intestinal con aparición de patrones de movilidad más ordenados. Los nutrientes del lumen intestinal, especialmente proteínas y grasas, liberan hormonas tróficas y péptidos como gastrina, colestina, motilina y neurotensina, con lo que mejora el flujo biliar, la función hepática y la tolerancia de la glucosa. Además, provee nutrición directamente al endocrino. El uso de la alimentación trófica se ha relacionado con un menor tiempo de estancia de la UCI en adultos. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? Es recomendable. La nutrición parenteral no se usa digestión normal en el estómago e intestinos. Es una mezcla de alimentación especial líquido que se provee en la sangre a través de un catéter intravenoso, jeringa en la vena. La mezcla contiene proteínas, carbohidratos, azúcar, grasas, vitaminas y minerales como el calcio. Esta mezcla especial se llama nutrición parenteral o nutrición parenteral total. También se puede llamar hiperalimentación. Solo es recomendable cuando las necesidades nutricionales no son alcanzadas por la vía enteral. Es considerada parenteral. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos, proteínas en el paciente séptico? Los aportes de macronutrientes son los siguientes. Los carbohidratos son del 50 al 70%, de 25 a 30 gramos por kilogramo al día. Los lípidos son de 15 al 40%, de 1.2 a 2 gramos kilogramo al día. Proteínas del 10 al 15%, de 1.5 a 2.5 gramos de kilogramos al día. Por último, les comparto mis referencias. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.